Buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios. Como recuerdan, la semana anterior hablamos sobre quiénes son las personas a las que Dios considera que son parte de su iglesia y también las riquezas que Dios ha dado a las personas que Él considera que son miembros de la iglesia. Y son riquezas que no se pueden cuantificar, más o menos como la propaganda de no tienen precio. Y por esa razón, por ser tan incalculables, es que las riquezas de un cristiano superan las expectativas de cualquier humano. Así que hoy vamos a estudiar Primera de Corintios capítulo 1, versículos 10 al 18. Y aunque esta es una porción que parece muy pequeña, les quiero decir que es la base de casi toda la carta, porque el problema básico de los corintios es el mismo problema que tiene la iglesia hoy. Y ese problema es la unidad, porque todo el mundo está buscando ser uniforme y la enseñanza global, perdón, la enseñanza en el mundo es la globalización. Todo el mundo con una sola forma. Pues eso, la iglesia no ha escapado de todo el mundo a una misma forma. No ha escapado la iglesia de eso. Entonces ahora queremos todas las iglesias uniformes. Y como decía mi tío hace poquito, ah, nosotros hablamos de religiosidad, pero la religiosidad está en nosotros, interna. Sí es cierto, pero el Señor vino a decirnos, ustedes no tienen que ser uniformes, pero sí tienen que ser unidos. Ahora, ¿qué es lo que los une? Eso fue lo que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, que él vio que en la iglesia no había, que había problemas. Fíjense que Pablo estuvo solamente 1 año y medio con ellos y se dio cuenta del problema. Han pasado 2000 años y seguimos en el mismo problema. ¿Por qué? Porque todos discutimos cómo ser uniformes y no unidos. Todos buscamos las diferencias, pero no buscamos el punto de unión. Y Pablo lo va a remarcar en este estudio que vamos a empezar. Muy bien, quiero que por favor vayan a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Pablo le escribe a los corintios y les dice, les ruego, hermanos, pónganle atención, está poniendo el foco sobre la iglesia. No le está hablando a todos los corintios, no le está hablando a toda la gente, está hablando a los hermanos. Y para ratificarlo, les dice, hermanos, yo les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en nombre del Señor Jesucristo, por la gloria del nombre del Señor Jesucristo, del Señor Jesús Cristo. Que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Este hombre estuvo 1 año y medio y en las iglesias que había en Corinto ya habían divisiones y no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo en una cosa, no estaban de acuerdo en otra, no estaban de acuerdo en aquello, en lo otro, en lo otro, en lo otro. No estaban de acuerdo. ¿Y qué pasó? Había divisiones entre todos, pero el problema no era que tuvieran divisiones en la forma, no. Miren bien por qué. Él les dice, sino que,
En vez de que haya divisiones, en vez de estar en desacuerdos, estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Fíjense bien. Yo, Carlos, como que estaba leyendo este pasaje porque era lo que también nos mencionó hace ratito. Un mismo sentir es que yo esté absolutamente convencido y que el que está a mi lado también esté convencido y que el otro que está en la iglesia también esté convencido, personalmente. Y luego cuando hablamos, decimos nuestro parecer. Entonces, no solamente es el hecho de que yo esté convencido de lo que es lo que me une, sino además que cuando lo exprese de manera que las personas conozcan que lo que yo tengo como mi convicción es la misma convicción de los demás. Ahora sí tenemos el cuadro, el marco completo de lo que dice el versículo. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para dar la gloria, para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que invocamos como Señor. Este no tiene divisiones, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones. Al contrario, que estemos unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. ¿Ok? Eso es súper importante, pero súper importante tenerlo en cuenta, porque ahora va a describir, para tener en la mente, hay que permanecer firmes y constantes en lo que Dios ha enseñado. Ni a la izquierda ni a la derecha, decía en el Antiguo Testamento, no te muevas ni a la izquierda un poquito ni a la derecha, permanece firme y constante en lo que Dios ha enseñado, no en lo que las personas dicen, en lo que Dios ha enseñado. Eso es lo que nos hace entender por qué razón la primera cosa que Pablo hace es determinar quiénes son los hermanos. La semana pasada lo vimos. ¿Quiénes son los hermanos? No porque yo crea, sino porque Dios definió quiénes son los hermanos. Aquellos que fueron justificados al ser colocados en Cristo, aquellos que fueron llamados a vivir una vida consagrada a Dios, que ellos que en todas partes, en todo tiempo, han invocado, han colocado en su boca una vez, Jesús es mi Señor, Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Hay que permanecer firmes y constantes en esa enseñanza. Ok, pasemos a al siguiente versículo. Primera de Corintios 1:13. Creo que son 6:12. Perdón, ahí me equivoqué. Son 6:12. He sido informado, o sea que ya Pablo llevaba tiempo en Éfeso, y he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, y lo vuelve a repetir, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Entonces ahora ya no solamente no tenían una seguridad en su sentir, sino que empezaban a expresar sentires, pareceres de acuerdo con sus propios conocimientos, con lo que ellos creían. ¿Qué era eso? Me refiero a que cada uno de ustedes dice, pero yo soy de Pablo. Es decir, pero yo sigo lo que Pablo me enseñó. No, si Pablo dijo eso, eso es lo que dijo Pablo. A ver, yo estoy seguro que eso fue lo que dijo Pablo. No, 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 no.
el gran orador Apolos nos lo ha dicho y por lo tanto yo creo, porque él tiene el Espíritu de Dios. Es increíble la elocuencia de este muchacho. Así que nosotros estamos convencidos que es lo que dice Apolos. No, pero, momento. Yo llegué ¿cómo se llama? De Jerusalén, de Cesarea de Samaria, y todos, Pedro ha enseñado que, ese Cefas ha enseñado esto y esto y esto, y él estuvo con el Señor, ¿ah? No se les olvide, Apolo no estuvo con el Señor, y Pablo tampoco, pero Pedro sí. Pedro ha enseñado que, y hay otros que eran los más viejitos, supongo, y decían, no, 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 no. Yo ni siquiera eso. Yo estuve con él, era de los que andaba detrás de él cuando él predicaba. Yo lo escuché fue de él. ¿Se dan cuenta? ¿No les parece conocido? ¿Qué pasa hoy en día? Yo soy de la iglesia tal, yo soy de la iglesia tal, yo sigo esto, yo sigo lo otro, yo sigo más allá, yo sigo más acá. ¿Cómo lo va a resumir Pablo? Pablo lo resume con esas preguntas retóricas que explican más que si lo dijera. Y por eso llega a Primera de Corintios capítulo 13. Él hace mención de tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es que acaso Cristo está dividido? ¿Qué es lo que eso significa? ¿Qué es que acaso ustedes creen que Cristo es como los dioses de aquí, que hay Dios para cada cosa? ¿Qué creen? ¿Que Cristo no es uno solo? Cristo es Jehová. Jehová es Dios y Dios es uno. ¿No lo han leído? ¿Ustedes por qué están tratando de quitar la unidad de Cristo? ¿Ustedes por qué están tratando de hacer multidioses? ¿Por qué ustedes están siendo idólatras de estar mirando si es que es Pablo, si es Apolo, si es... No, 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 no. Y ustedes que dicen que son de Cristo, ¿qué fue lo que ustedes escucharon? ¿Escucharon todo lo que el Señor dijo? ¿En algún momento ustedes fueron allá y le dijeron, Señor, tú eres? ¿O todos salieron corriendo el día que lo fueron a crucificar? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué Cristo es el que estamos hablando? Porque hay un solo Cristo. Cristo no está dividido. Hay un solo Cristo. No hay una doble enseñanza. No es que Cristo dijo una cosa o dijo otra, o mañana dijo otra. No, no. Este Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre por cuanto Él es Dios. Si tú creíste que Él es el Señor, entonces crees que Él es Dios. Y si creíste que Él es Dios, entonces tú creíste definitivamente que Él es uno. Porque la escritura dice Jehová uno es y no hay otro, solamente hay uno. Entonces, como por qué tienen tres enseñanzas, cuatro enseñanzas, cinco enseñanzas y las valoran o las validan de acuerdo con personas? No, 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 no. Cristo no está dividido. Ah, pero para peor. ¿Acaso yo fui crucificado por ustedes? ¿Qué está diciéndoles Pablo? A ver, uno solo es el que pudo haber sido crucificado para salvación. Así que solamente hay un Cristo, pero ese Cristo es el Salvador y no hay otro Salvador. No salgan con más cuentos, no es lo que dice Pablo, lo que dice él, o lo que ustedes creen que yo digo, o lo que ustedes creen que Apolos dijo, o lo que ustedes creen que para tratar de que ustedes cada uno tenga la razón. No, señor. Hay un solo Salvador y ese Salvador es Cristo. No hay más, hay uno solo. Cualquier otra cosa es idolatría.
Pero no solamente eso, es que el único sacrificio posible para que hubiese esa salvación es la del Señor Jesús. No hay otra salvación, no hay salvación en ninguna otra parte. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y la única manera en que podía hacerse era que Dios mismo viniera a reparar lo que el hombre había dañado. Es la única manera. No hay nadie más que pudiese hacer semejante sacrificio. Entonces, ¿por qué Pablo? ¿O por qué Apolos? No, 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 no. Solamente hay uno. Y luego Pablo hace la tercera pregunta, donde la gran mayoría tenemos el problema. ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Escuchen, no existe ningún ritual, no existe ninguna filosofía, no existe ninguna otra manera que no sea el creer que Jesús es el Señor. Dejen de estar pensando que los rituales cambian a la persona para convertirla en creyente. No, no, no existe absolutamente nada que ustedes puedan cambiarlos al reino de Dios a menos que ustedes crean que ustedes son siervos del rey de ese reino. Y solamente es la única manera. Es que no importa si cantan o no cantan. No importa si se saben todo el Antiguo Testamento. No importa. Los sacerdotes también se lo sabían. Los fariseos se sabían todo el Antiguo Testamento y hasta lo daban de memoria. ¿Y el Señor contra quién luchó todo el tiempo por su religiosidad? Pues contra los fariseos. ¿Por qué? Porque estaban pensando en que si fueron bautizados, si el día de reposo, si tienes o no tienes el dinero y si lo repartes, si no tienes aquello. Por favor, ninguna de esas cosas salva. Solamente y real y absolutamente, solamente hay un Salvador. Solamente hay un evangelio y solamente hay un Señor. Ya. Cualquier otra discusión con respecto a la salvación y a quienes son de Dios está fuera de foco. Entiéndalo bien. ¿Por qué la iglesia tiene que estar unida? Porque tiene un solo Salvador. ¿Por qué la iglesia debe estar unida? Porque tiene un solo evangelio. ¿Y por qué la iglesia tiene que estar unida? Porque tiene un solo Señor. Y es la única cosa que se necesita. ¿Por qué se desunen? Porque están buscando donde no se les ha perdido. Están buscando en rituales, en filosofías, todo para tratar de hacerse de nuevo como los que están alrededor, como los que están alrededor. Y para peor, están empezando a seguir a hombres en vez de tener pendiente que el único a quien deben seguir es al Señor Jesús. Aun si yo digo un evangelio diferente al evangelio que les he dicho, a mí apedréenme si quieren porque lo que estoy diciendo no está de acuerdo con lo que el Señor Jesús dice. Por lo tanto, ustedes deben permanecer unidos en un mismo sentir, deben colocar en su corazón que ustedes pertenecen a un solo Señor. Ese Señor es su Salvador. Y lo que se predica del Señor como Dios es un solo evangelio. Y eso es. Y eso es. No hay que buscar más. Tengan cuidado de esas divisiones, porque esas divisiones la única cosa que muestran es que no han creído en su Señor.
Les voy a dar un ejemplo, decía Pablo. En el bautismo, Pablo les dice, así como para que lo vayan teniendo en cuenta, yo doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. Cogieron el ritual del bautismo y lo usaron para decir que fueron bautizados en mi nombre y que por eso son de Pablo. O fueron bautizados en el nombre de Apolos o en el nombre, y por eso son de, no señores. También bauticé a los de la casa de Estefanas, todos los de la casa de Estefanas. Por lo demás, yo no sé si bauticé a algún otro. Y les voy a decir por qué. Porque a mí Cristo no me envió a bautizar. ¿Se dan cuenta? El ministerio de Pablo no era ir a bautizar. Bautismo es posterior a. Es posterior a. Y en esto quiero que lo vean muy bien. Él está poniendo el ejemplo del bautismo. Entonces hay algunas iglesias que si tú no te bautizas, entonces no eres. Otras donde si no te bautizas y lo confirmas, tampoco eres. Otras si no te quitas el prepucio, no eres. Otras filosofías dicen que si tú no estás pendiente, como por ejemplo en Corinto, de tu cuerpo, entonces no eres. Y si ustedes empiezan a sumar todo el nivel de filosofías y religiosidades que hay en este mundo, la santería en el Brasil, en Argentina y en Paraguay y en Uruguay, el dinero en Chile, Perú, en el Perú las religiones chamánicas, en la Amazonía. Bueno, y extrapólenlo a todo el mundo y vamos a encontrar exactamente lo mismo. Todo el mundo tiene un, entre comillas, bautismo del cual aferrarse para decir que hace las cosas dependiendo de, yo quiero parecerme a fulanito, yo quiero parecerme a sutanito, etcétera, etcétera. Y lo que dice Pablo es, ese no es mi ministerio. Yo no he venido a bautizar. Yo no he venido a colocar una persona dentro del agua. Ese no es mi papel. Yo he venido a colocar a las personas en Cristo. Pero, ¿qué estaba pasando si Pablo dice esto? ¿Qué era lo que estaba pasando en Corinto? Lo que estaba pasando era que le estaban diciendo a las personas, si no te bautizan, no eres cristiano. ¿Por qué? Porque así lo hizo Pedro. Él bautizó a todos los que estaban allá en el, con el soldado romano, ¿recuerdan? No recuerdo ahora el nombre, pero con ese soldado. Y así estaban ahora diciendo también de Pablo. Yo sí de Pablo, porque yo aprendí lo de Pablo. Y Pablo dijo que había que bautizarse, entonces yo los bautizo. Entonces es el bautismo que es de allá, el bautismo que es de acá. Pero todos esos rituales y filosofías son las cosas que dividen a la iglesia, dividen a la verdadera iglesia de Cristo, cuando la verdadera iglesia de Cristo debería estar concentrada en yo pertenezco a Cristo como el Señor. De pronto nos puede parecer algo, pero Luis Carlos sí repite eso. Adivinen por qué. Yo estoy aquí, yo estoy acá, comparo lo de aquí, comparo con lo de acá, y luego empieza a salirme la otra cosa que me comparo con lo de acá, y ya vi allá a otro que dice que esto es mejor, y allá vi al otro que... Y de pronto termino viendo tantas cosas aquí que se me olvidó el centro, que era Jesús.
miro una cosa, miro la otra, miro la otra, miro la otra, pero es que la Biblia, cuidado, cuidado, es lo que Pablo está diciendo, tengan cuidado. La Biblia es donde está lo que necesitas saber. La Biblia es lo que tú tienes, es la herramienta que Dios te dio para que no te vayas ni a izquierda ni a derecha. Ese mensaje del Evangelio es tal cual como el Señor lo enseñó, tal cual. Dice Pablo, no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio y no con palabras elocuentes. Apolos era un muchacho que era un predicador, haga de cuenta Petro, el presidente Petro, con una elocuencia increíble, pero basado en la palabra de Dios. Así, ese era Apolos. Y no, Pablo no está yendo en contra de Apolos, está yendo en contra de aquellos que están tomando a Pablo por un lado, a Apolos por el otro, como si fueran su modelo de vida. Y no, ese no es el modelo de un cristiano. Pablo vuelve otra vez a llamar la atención. Yo fui enviado a predicar el evangelio. No como lo hace Apolos con palabras elocuentes. Yo fui enviado a como soy yo. No importa si me llamo Luis Carlos o si me llamo Dora o si me llamo Gustavo o si me llamo Carlos o si me llamo Claudia. No importa eso, eso no es importante. Lo importante es el evangelio que yo digo con las palabras que Dios me ha dado para dar, para enseñar. ¿Por qué? Porque el que enseñará será el Espíritu Santo si yo dejo que Él sea y yo tengo en mi sentir, yo a quien tengo que predicar es a Cristo. ¿Por qué no es con palabras de convencimiento y etcétera, etcétera? Para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no sea vacío el hablar de la cruz de Cristo, para que no se haga vacío el sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de los pecados, para que las personas puedan entender el costo de la pecaminosidad, para que nosotros recordemos siempre lo que nosotros valemos. ¿Alguna vez les han dicho que ustedes tienen una baja autoestima? Lo que nosotros valemos estuvo en esa cruz. Eso fue lo que valemos. Y entonces dice, porque la palabra de la cruz es necedad. Esa palabra necedad, hay otra traducción que dice locura. Es locura para los que se pierden. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero para nosotros los que ya somos salvos, es el poder de Dios. La palabra de la cruz, el habernos enseñado y el haber recibido el hecho de que Jesús murió en una cruz, Él, el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Dios de todo el universo, el Señor Dios Creador, el Señor Dios Jehová, murió, Él murió en una cruz para que yo fuese rescatado de mi pecaminosidad, de mi pecado. Y nunca más se acordará de mi pecado, porque le plació. Pero qué tal responsabilidad para nosotros entender el inmenso poder de Dios, que estando muertos en nuestros pecados, Cristo vino a morir en una cruz para que todos nuestros pecados pudiesen ser quitados de en medio, de manera que la muerte no tuviera más, escúchame bien, no tuviera más influjo sobre mi vida. Y al contrario, pudiese tener vida eterna.
El que haya entendido eso, entendió quién es Dios y el amor de Dios por nosotros. Y entendió que solo ese poder es capaz de retirarte de tu antigua condición de vida, perdón, de muerte. ¿Cómo es que la iglesia quiere volver otra vez a los Pablos, los Apolos, los pastores, los obispos, los no sé quién, la filosofía fulanita de tal, la TikToker, todo ese montón de tonterías con las cuales nos están abrumando con un montón de cosas que hace que toda la iglesia se minute, se desprenda, se vaya. Y las personas están creyendo que es porque hay una muy buena alabanza, porque los músicos son muy buenos. O las personas están creyendo porque es que tiene la Reina Valera 1960 y no tiene la Reina Valera 1960, pero reformada a 1900, yo no sé qué. O porque el otro no tiene sino. Y con esas tonterías están desprendiéndonos de la palabra de la cruz. La palabra que dice que Dios el Señor tuvo a bien tomar forma de hombre y estando en la forma de hombre se hizo obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz, para que no quedara sangre y que con esa sangre Él sellase el pacto, el nuevo pacto, donde nunca más se acordaría de nuestros pecados. Esa es la palabra de la cruz. Porque el problema es que hay dos clases de personas, unas que se pierden y otras que se salvan. Los que somos salvos entendemos que eso es el poder de Dios. Los que no, por favor, abran sus Biblias en Juan, capítulo 12. Voy a explicarlo mejor como lo explicó el Señor. Juan, capítulo 12. Vayan por favor al versículo 23. Lo tienen ahí en sus pantallas. Este era el tiempo en el que el Señor Jesús, la última semana de la vida del Señor Jesús en la tierra. El Señor dice, ha llegado la hora para que, es increíble, el Señor sabía que iba a morir. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y entonces les dice algo que es tan cotidiano que es imposible que no nos hubiéramos dado cuenta de que así iba a ser. Les dice, les digo en verdad que si el grano de trigo no cae en tierra y muere y se queda solo y se sepulta debajo de la tierra, no puede producir fruto. Pero si muere, se queda solo y lo sepultan debajo de la tierra, salen las raíces que producen el trigo y el trigo produce mucho fruto. ¿Todos nosotros sabemos eso? Todos nosotros en el colegio, por lo menos en mi tiempo, cogimos un grano de frijol de los que venían en la bolsa para poder hacer la comida. Lo poníamos en un algodoncito, lo poníamos en agua y ¡ja! A la semana teníamos raicitas y si éramos juiciosos lo sembrábamos para que saliera el. Si no cae en tierra y muere,
se queda solo, no puede producir mucho fruto. Pero como hizo eso, produjo mucho fruto. Y tú y yo somos el fruto de la muerte de esa semilla que es el Señor. Somos el fruto, el mucho fruto. ¿Por qué? Porque el que ama su vida, esta vida que yo creo que tengo, la voy a perder. El que ama la vida del que le dice cómo es que debe vivir, la va a perder. Se frustrará. Pero el que aborrece esta vida que yo creo que tengo, no solamente voy a conservar esta vida, sino que además la voy a conservar para vida eterna, lo cual significa que saldré de este cuerpo de muerte para llegar a tener un cuerpo de vida eterna. Pero desde hoy tengo vida eterna porque jamás voy a morir. ¿Estamos entendiendo? Para una mejor explicación, por favor, ahora sí les toca ir, por favor, con sus Biblias porque yo no alcancé esta parte. No pude. Juan 12, versículo 32. El Señor le explica. Y yo, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? 12:32. Pero yo, si soy levantado de la tierra, escuche bien esto porque es una muy interesante expresión. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Él decía eso para indicar la clase de muerte que iba a morir. O sea que cuando entre los judíos alguien decía voy a ser levantado de la tierra, significaba que iba a ser levantado en una cruz. Ese tipo de muerte era la forma de llamarla a ese tipo de muerte es levantados de la tierra. Eso es lo que dice el versículo 33. Ahora, cada vez que nosotros leamos en la palabra de Dios que dice que el Señor dice que va a ser levantado, está expresándole a la persona que está ahí, voy a morir en una cruz. Es la cruz. Voy a morir en un madero. Voy a morir maldito. Y voy a hacer maldición para que ustedes sean benditos. Eso es lo que está diciendo. Y ningún otro pudo haber hecho eso. ¿Qué respondió la multitud? Hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Así que, ¿cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Estaban al frente de él. Nosotros conocemos a Cristo. El Señor les responde, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. ¿Qué hacen las personas que no creen? Van a preguntar, pero la Biblia no dice, pero la filosofía no dice, pero la no sé qué cosa no dice, pero es que a mí me han dicho, pero es que Apolo dijo, pero es que Pablo dijo, pero es que Cefas dijo, pero es que Cristo dijo, pero es que ¿a ustedes no les han dicho eso? La palabra de Dios dice, y lo sacan de contexto totalmente de manera que ya no es la palabra de Dios, es la palabra de ellos, lo que ellos interpretan que dice. Lo que ellos interpretan que dice. Así que es necesario aborrecer las cosas de este mundo. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres realmente ser creyente y cristiano?
¿Realmente es necesario en tu corazón mantenerte en la unidad de Dios? Bueno, hay una sola forma. Hay un solo Salvador, hay un solo Señor, hay un solo Evangelio. Hay que permanecer en eso. Fíjense bien lo que dice en Juan 12:42. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él. Escuchen bien. Pero por causa de los fariseos, escuchen el problema que tenemos nosotros como iglesia, que el Señor Jesús ya lo había establecido cuando él vivía y que Pablo lo está viendo ahora también en Corinto, en la iglesia en Corinto. Muchos creyeron, realmente creyeron en Cristo, pero por causa de los fariseos, por causa de los ritos, por causa de del qué dirán, por causa de las otras personas, en vez de ponerse en Cristo, por causa de los fariseos, no confesaban a Cristo para no ser expulsados de las sinagogas. ¿Saben por qué? Dice el versículo 43 la razón clarísima, porque amaban más el reconocimiento de los hombres del reconocimiento de Dios. Porque amaban su vida que tenían en ese momento, la amaban más que a Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo a la iglesia en Corinto? Señores, por favor, vuelvan a ser reconocidos por Dios por encima de los reconocimientos del mundo. Por encima de los reconocimientos del mundo. Ustedes, mis queridos hermanos, no están para estar bajo lo que les digan los demás. Ustedes están para estar bajo lo que Dios diga. Y el Señor ha sido muy claro. Soy solamente yo, porque yo soy Dios. Y solo Dios puede hacer que haya vida. Y vida en abundancia. Que es una locura que el Mesías muera. Sí. Para ustedes que no creen, es una locura. Pero para los que creen, es poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvación. El poder de Dios no es el orgulloso poder de los hombres, es el humilde poder de un hombre que se entregó totalmente para que nosotros tuviéramos una vida total, eterna. Sobre eso es sobre lo que hay que sentar la unidad de la iglesia. No nos sigamos dejando engañar y colocar dentro de cosas que nosotros no tenemos por qué luchar. Yo no voy a ir a una iglesia a luchar porque tengan alabanza o no tengan alabanza. Es su problema con Dios. Si son hermanos míos, tampoco lo sé. Pero si se niegan a que Cristo es el único que salva, pero si se niegan a que esa cruz fue la única cruz donde toda la sangre fue derramada para que yo tuviera entrada en el pacto eterno de Dios, entonces ahí sí tengo que hablar. Yo no fui enviado para bautizar, ni para tocar batería, ni para, ¿qué más hacemos? Repartir la ofrenda, repartir la cosa esa, la, la coquita, para que me pongan los... Yo no fui llamado para ser el diácono de una... Yo fui llamado para predicar el evangelio. Y todos fuimos llamados para predicar un único evangelio. Y no tiene nada que ver con nada que tenga que ver con cosas externas,
o con rituales, o con religiosos, o con... No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que las personas entiendan que la única salvación posible es que crean que Dios vino al mundo para derramar su sangre y salvarnos. Y eso no es negociable. No es negociable. Es lo único que nos debe mantener unidos. Yo no sé qué cosas hayan en las iglesias a las que vayan. No sé qué hagan en los estudios que hagan en sus iglesias. Pero si hay una cosa en la que hay que ser unidos, es que hay un solo Salvador, un solo Señor y un solo Evangelio. Uno solo. El Señor lo bendiga.